Buenas tardes, bienvenidos a tu canal Tío de ICB, el Tío 2.0, gente. Saludito a todas las personas que van a ver este video. Recuerda que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado. Gente, quieren detener a toda capa y espada la reelección de Nayib Bukele. Así que déjenme un like a este video para que más personas lo vean y vean lo que Tania Pastor le responde a todos esos gorgojos que están renegando porque Nayib Bukele y Félix Ulloa se han inscrito en el partido Nuevas Ideas para competir por la presidencia. Increíble, pero cierto, pero los gorgojos han puesto el grito en el cielo, camarada. Los gorgojos han dicho, no, ¿cómo es posible que se van a reelegir? Hasta el viejito que ya no escucha ha andado ahorita en los de TCS, mire gente, hablando y diciendo, no se puede reelegir. Dice, luego de conocer la inscripción del presidente Nayib Bukele como precandidato a buscar la reelección, el opositor Rubén Zamora aseguró que es momento de empezar a quitarle los derechos de ciudadano a todo aquel que apoye o hable sobre el tema de la reelección. Además, llamó al pueblo a la insurrección, ya que según él es la obligación de todo país darle golpe de estado al presidente. Imagínense, viejito que ya ni escucha. Aquel va a hablarle, ¿cómo se llama? Ernesto López va a hablarle y él, ¿cómo? ¿El qué? No, eso, ¿qué? El maestrito ahí contestando, dice que todos vamos para viejo. Sé que todos vamos para viejo, pero este viejito se gana las ahuevadas, hombre. Se gana las ahuevadas porque anda buscando, dice que no elijan al presidente Nayib Bukele. Escuche lo que dice el maestro y ya le voy a poner también otra entrevista que le hacen, pero Tania Pastor se le va con patada al pecho y le dicen, ya, hombre, dejen de llorar tanto, hombre. Si la reelección se puede reelegir y aunque lloren, pataleen, empujen o lo que quieran hacer, pues Nayib Bukele va a ser reelegido por el pueblo salvadoreño. Escuche lo que dice el viejito este. Es que cállese, los vayan al programa de diálogo con Ernesto López. Vea. Ahora se ve el problema, bueno ya. Antes que nada, póngale ahí, ponga en los comentarios. Si usted apoya a Nayib Bukele, póngale, yo voto por Nayib Bukele. Yo voto por Nayib Bukele, yo voto por Nayib Bukele y aquí les vamos a demostrar a los gorgojos y le vamos a demostrar a la oposición ¿cómo se llama? El apoyo que tiene Nayib Bukele y que no lo vamos a quitar de la presidencia. O sea, va a seguir, pues, les duele, no les duele. Póngale like para que más gente lo vea y comente, yo voto por Nayib Bukele. Vamos. Ahora se ve el problema, bueno ya tenemos pruebas, ¿verdad? Ya el partido del presidente ahora está entonces ya llevando al mismo presidente que está ahora, cuando la Constitución dice que son 6 veces es prohibido. Pero no solo eso es prohibido. Segundo, el punto muy raro en la Constitución donde castiga al que hable de esta cosa o empuje a que se continúe la misma persona en el voto. Y es pues el artículo de la Constitución que dice que pierde su derecho político, es decir, la ciudadanía, la capacidad de ir de ser electo, el de votar, todo eso lo pierde todo aquel que ande buscando que haya continuidad de un principio a otro. Eso está en la Constitución, es una de las cosas. Y es el único lugar donde la Constitución le manda al pueblo levantarse contra el gobierno si es que quiere continuar el mismo tiempo. Bueno, como escucharon el maestro ahí, pues la verdad, el viejito está diciendo, está llamando a la insurrección, está llamando golpe de estado, puede llamar hasta el brujo barbudo, puede llamar al abuelo Tralot y no le va a hacer caso a nadie. Pero entonces si está buscando un golpe de estado y está buscando ¿cómo se llama? La insurrección, ¿por qué no va a la asamblea él? Pues afuera, a postrarse él para que dé el ejemplo. Pero no lo va a dar, ¿por qué? Porque nadie lo sigue. Y nadie es tan bruto de seguir un viejito que ha estado, que le dijeron que si recibía sobresueldo, y él dijo, pues yo lo recibía, yo no sabía que eran sobresueldos, yo los recibía de buena fe, decía el viejito, imagínense que supuestamente de buena fe recibía él los sobresueldos. Dice, yo los recibía, yo no sabía de qué era, pero a mí me servían. Descarado el pinche viejo. Pero aquí le hacen una entrevista afuera, saliendo de la entrevista de diálogo, y escuchen lo que dice, y ya les voy a poner la respuesta de Tania Pastor, porque Tania Pastor se los acaba. La Constitución prohíbe prohíbe que siga el impuesto del mandato a la Asamblea. Dice,
Dice, perdón, la Constitución le prohíbe que siga en el puesto y le manda a la Asamblea a castigar a cualquiera que hable de la reelección, perdiendo sus derechos de ciudadanía. Bueno, vamos a cambiar entonces el voto y vamos a poner todos reelección Nayib Bukele. Reelección para Nayib Bukele. Vamos a ver si lo bajan para el 93% precio este viejo maricón. Declaración del ex embajador Rubén Zamora que la Asamblea Legislativa debe quitar los derechos como ciudadano al presidente Nayib Bukele por haberse inscrito como precandidato a la presidencia en Nuevas Ideas y a cualquiera que promueva la reelección. Bueno, vamos a ir presos todos entonces, todo el pueblo, porque todo el pueblo lo queremos entonces. Pidamos ahí en los comentarios reelección. Reelección, póngale así, reelección a Nayib Bukele. A ver si es cierto que los bajan para preso a todos. Escuche lo que dice, después les voy a poner lo que dice Tania Pastor. Vea. Absolutamente en contra de lo que dice la Constitución. En la Constitución hay 6 artículos que explícitamente dicen que no puede continuar una vez ha terminado su periodo, no lo puede continuar inmediatamente. Que después de otros o de otros más, por supuesto que puede porque es ciudadano, pero lo que le prohíbe es que siga en el puesto. Le manda a la Asamblea Legislativa la obligación de declararlo fuera de... Lo castiga al que ande hablando de eso y proponiendo eso de la cuestión esta, de que él va a continuar, que pierden sus derechos políticos, es decir, ciudadanía, poder votar, poder ejercer, poder ir a un puesto público, etcétera, etcétera. Todo eso está en la Constitución y está, pero repetido constantemente. Y en ese sentido, esto ya es el final de todo esto. Pero Rubén, ¿qué acotación podríamos hacer con respecto a que sea el mismo Félix Ulloa el que está volviendo a proponerse siendo él un abogado constitucionalista? Sí, pero yo no sé que sea constitucionalista. Yo lo que sé que más bien es de otro modo, ¿verdad? Porque él dice que dijo que descubrió artículos escondidos en la Constitución, ¿verdad? Ya cuando alguien dice eso, yo empiezo a dudar que sea constitucionalista. Pero en fin, independientemente de eso. Ay, el viejo sinvergüenza. Él duda de que solo porque alguien dijo que habían artículos escondidos, que no lo dijo así, dijo él de que habían artículos que daban para la reelección. El viejo sinvergüenza va. Y empiezo a dudar, dice, no, pero de él que recibía sobresueldo y que decía que no sabía cómo lo recibía, pues él solo los agarraba y le servían. De él no hay que dudar, de la ratota esta, hijos de la... Eso. No, y el problema es que nos meten en un lío tremendo, o se va a hacer un lío tremendo. ¿Por qué? Porque la Constitución dice claramente, no podrá ser candidato. O sea, que el momento de la candidatura, esto se tiene que definir. ¿Quién lo va a definir? El Tribunal Supremo Electoral. ¿Pero qué dice? ¿Quién no puede? Al que haya ejercido la presidencia más de 60 días. De 60 días antes del próximo que viene, o sea, el inmediato. Ahí está clarísimo que se trata. 60 días. Pero por otra parte también dice que, bueno, ahí Bukele está claro, ¿verdad? Ese tiene más de 4 años ya, ¿verdad? De presidente, está terminando ya con el último, ¿verdad? O sea que está más por 60, o sea, no puede ser. Pero entonces viene el problema de que entonces, si él no puede, la Constitución le exige que salga del gobierno. No es que pida permiso, no, que salga del gobierno, ya, en los últimos 60 días de su periodo. Y también, o sea, ya Bukele, sea por uno o por otro, okay. Entonces Bukele tendría que salir, ¿verdad? Abandonar la presidencia. ¿Y quién lo tiene que sustituir? El vicepresidente, porque para eso lo han electo, para sustituir al presidente, ¿verdad? Pero entonces va a estar 6 meses, por lo tanto ya no puede ser candidato para ir a la vicepresidencia. ¿Por qué? ¡Qué viejo más descarado! Es que son descarados estos perros. ¿Quién fue presidente después de Sánchez, después de Funes? ¿Quién fue presidente después de Funes? Sánchez Serén. ¿Y qué era Sánchez Serén cuando estaba con Funes? Vicepresidente. Y participó para ser presidente.
Entonces, el vicepresidente que cubre los 6 meses al presidente no quiere decir que él es presidente o algo, no, él es vicepresidente todavía, él no le cambia el título al estar los 6 meses, perdón, que Nayib Bukele va a estar fuera. Pero ahí, ¿por qué no decía nada del viejo perro? Como era el FMLN y se estaba hartando del FMLN, no decía nada. Pero es claro. Entonces, lo de Sánchez era inconstitucional y los del frente lo defienden. Increíble estos perros. Ellos solos, con su propia boca, muere el pez. Y ellos solo lo dicen. Es increíble esta gente, man. Shit. Porque todo lo que está contra, o sea, que donde no puede el presidente, la Constitución más adelantito dice, se le aplicará también al vicepresidente de la República. O sea, que los dos van iguales en limitaciones. Y entonces lo que nos vamos a tener es un problema. Entonces, si no está el vicepresidente, entonces vienen y dicen, hay otro camino. Uno de los dos designados que deben de haber, pero es que no hay designados. El presidente actual nunca se atrevió a mandar nombres para gente que podía estar en vez de él. ¿Ve? Y por eso no hay, porque tiene que aprobarlo la Asamblea. Y la Asamblea tiene la obligación de exigirle al presidente de que le mande los nombres y no lo ha hecho en absoluto. O sea que aquí el presidente anda mal, la Asamblea anda re mal en cuanto a cumplir con sus obligaciones. Mal andan ustedes que andan bravitos porque no hay hueso, camarada. Pero Tania Pastor se la deja ir también sin comerciales. Escuche lo que le dice Tania Pastor. Porque pues sí, Tania Pastor es abogada y ella sabe de que la Sala de lo Constitucional lo dijo, se puede y se puede por el artículo donde decía que 6 meses antes, que la persona que estuviera 6 meses antes de las elecciones no podía ejercerlo. Nayib Bukele va a salir a los 6 meses antes y se va a poder reelegir sin ningún problema. Vea. Ganar con ganas, buen elemento, porque hubieran ganado con nuevas ideas si el tribunal hubiera hecho su trabajo en tiempo y los hubiera inscrito como debió hacerse, sí, bueno. O no hubieran cancelado el CD, etcétera, y toda la historia que ya sabemos. Sí, exactamente. Parece ser que la historia es diferente en este momento, pero fíjese, licenciada, y esto se lo quiero preguntar porque usted ha sido una de las que desde su formación jurídico y legal ha insistido en que la Constitución no prohíbe la reelección inmediata. Entonces usted, no, perdón, la reelección. Sí, la Constitución, lo voy a leer por lo que usted dijo, para que no quede, okay, y que no confundamos. La Constitución no prohíbe la reelección, prohíbe la reelección inmediata. Eso es lo que usted dijo. Así es. Y, sin embargo, hemos visto gente de oposición a estas alturas, después de todas las explicaciones jurídico-legales que se han dado, inclusive de algunos abogados bien conservadores y de derecha, digámoslo de esta manera. Sí, el doctor. Exacto. El doctor Julio Valdivieso y el doctor Francisco Bertrán Galindo han continuado los cuestionamientos, los señalamientos respecto a la prohibición respecto a este tema. ¿Qué opina usted? De que tenemos oposiciones que les gusta dispararse en el pie, ya no tienen dedos de tanto que les ha salido el tiro por la culata en este tema y en muchos temas en realidad, porque en mi opinión el tema de la posibilidad que el presidente actual sea reelecto es un tema legal, en el aspecto legal ya superado. Lo que sucede es que nadie de la oposición, de ninguna de las oposiciones, ni de los que se autodenominan académicos lo va a admitir nunca, porque no es su sala, porque no son sus funcionarios, porque no es su poder. Pero es tan sencillo como que la sala a la que ellos mucho respetaron, mucho adularon y de la que hablaban, las resoluciones de la sala se cumplen. Entonces, como no están ellos, entonces esta sala, esas resoluciones no se cumplen. Y porque empiezan hablando de la destitución de los magistrados, que es un tema diferente del nombramiento de los nuevos magistrados, pero ellos hacen una sola hilación y que hay un mandato de inconstitucionalidad cuando los magistrados anteriores son destituidos, que ellos presentan un mandato de inconstitucionalidad que yo siempre he criticado, tan hipócrita como el rector actual de la UCA, pero que salen a defender una inconstitucionalidad. ¡Huela, qué pedrada para el de la UCA, va! ¡Huela! Constitucionalidad, entre comillas, cuando los afecta a ellos.
pero en la historia de El Salvador nunca se había visto un mandato de inconstitucionalidad oficioso. Esa es la primera vez y es porque les tocaron sus intereses. Y hay algunos magistrados a los que yo les tengo una alta estima y respeto académicamente hablando y como personas, sin embargo, pienso que ahí se equivocaron y se equivocaron mucho y es la razón por la cual fueron destituidos. Entonces dicen, la sala espuria, la sala impuesta, pero es la sala, ¿verdad? Les guste o no les guste, es la sala de lo constitucional, aquella de la que las resoluciones estamos obligados todos a cumplir. Entonces vienen, nos sientan las bases, que las resoluciones de la sala se cumplen, nos educan de esa manera, nos acostumbran. No digo que sea perfecto o que sea bien. Por ejemplo, Elic Valdivieso opina que no debe interpretarse la Constitución. Yo pienso que sí, porque hay que hacer una adecuación histórica de la Constitución a la realidad actual. No podemos vivir con una Constitución tan anacrónica como la nuestra y esperar que nos resuelva situaciones actuales. Pero entonces dicen, esa sala es espuria, fue electa tras la deposición incorrecta de los otros magistrados, a los que pienso que se les vulneró el derecho de audiencia. Sin embargo, pienso que la Asamblea Legislativa tenía toda la potestad por Constitución de destituirlos y se cuestiona que a estas alturas todavía no exista en la una ley que determine cuál va a ser la forma de destitución de estos magistrados después de lo que ya pasó, porque que haya un vacío no quiere decir que se va a dejar de gobernar y por eso la Asamblea los destituyó. Nombra nuevos magistrados, aquellos intentan mandar un mandato de inconstitucionalidad cuando ya no eran magistrados, entonces vienen en la oposición, intentan defender que no se cumplió ese mandato, que los quitaron mal, que los nombraron mal, y etcétera, y que por lo tanto las resoluciones no se cumplen. Derecho a defenderse. Sí, y probablemente en el futuro esa sea una verdadera causal, pero entonces quieren restarle vinculatoriedad cuando la Sala de lo Constitucional se pronuncia sobre temas de interpretación de la Constitución, es de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos. Uno, y dos, lo que interpreta la sala se comprende como parte del texto de la Constitución. Entonces ellos que nos han enseñado eso, ahora no les gusta porque no es su sala, porque no es su poder, etc. Y dicen, no vale lo que diga esta sala, pero lo cierto es que esta es la sala. Mientras no haya una declaratoria de inconstitucionalidad de las destituciones de los anteriores, de los nombramientos de los actuales, de lo que ellos quieran, la sala es la sala de lo constitucional y es la única que puede interpretar la Constitución. Ahora lo que sucede es que ellos dicen, sí, pero lo hicieron en un procedimiento donde se le pretendía quitar los derechos ciudadanos a una persona que públicamente se manifestó en favor de la reelección inmediata continua, que es la que está prohibida por la Constitución en la literalidad. Ahora, con la interpretación que hizo la sala actual, ya no lo está. Entonces, si nosotros nos vamos al texto literal de la Constitución sigue diciendo lo que yo repetí hace como 3 años, está prohibida en la Constitución tal cual fue redactada en el 83. No se puede hacer no puede existir o darse una reelección continua e inmediata. Puede haber reelección, pero una sala en el pasado había entendido, o muchas salas en el pasado entendieron que después de 5 años, la sala por prohibirla o por boicotear, digamos, que se pudiera candidatear Mauricio Funes, dijo no, dentro de 10 años va a ser, ya no va a ser. Es decir, se pusieron a manipular la Constitución de forma que les regresó el boomerang, ¿verdad? Entonces, ahora que se interpreta la Constitución en adecuación a un contexto histórico diferente, ya no les parece. Entonces dicen, ese era un procedimiento de removerle los derechos ciudadanos a una persona, no es vinculatorio, dice. Pero también nos dejaron mucha jurisprudencia en donde no necesariamente en recursos de inconstitucionalidad o escritos de inconstitucionalidad es vinculatorio lo que dice la sala. Nos lo han enseñado incluso en amparos, que cualquier persona debería saber que un amparo solo surte efectos entre las partes que interponen el amparo, pero hay una fundamentación de la sala constitucional que hace cuando resuelve un amparo que se le llama, no los quiero confundir con temas técnicos, pero es la ratio decidendi, es la razón que la sala encuentra para fundamentar su decisión. Esa razón, esa fundamentación, esa argumentación es la que es vinculatoria para todos. No obstante, no se ha emitido en un recurso de inconstitucionalidad. Entonces, cualquier interpretación, e incluso la Constitución no dice a la literalidad o de una forma taxativa hasta dónde va el conocimiento o el conocimiento de la sala. Entonces, en todo lo que sea necesario interpretar la Constitución, la sala está metida. Entonces, en esta resolución en donde se emite este tema de la habilitación de la posible reelección ciudadana hacia el actual presidente, pues es una interpretación que hace la Sala de lo Constitucional y según nuestra trayectoria,
pues es válida completamente. Si aquí se nos inventó en época de la pandemia por la sala anterior, un tema que en la doctrina no existe, que crearon una forma de reviviscencia de la norma inexistente incluso en la doctrina, pero aquí se la inventaron. Las salas anteriores nos han dado resoluciones no pedidas, porque esa es otra de las justificaciones que intenta, o de las excusas que dan, que dice, es que nadie le estaba preguntando eso a la sala y se pronunció sobre ese tema. Sí, un montón de jurisprudencia de la sala que se pronunció sobre otras cosas que nadie le estaba preguntando. Nosotros conocemos eso en derecho como una resolución extrapetita o que va más allá de lo que se le pidió al juez. Pero cuando es la sala, se nos ha enseñado que por ser el máximo intérprete de la Constitución, tiene la potestad de hacerlo, aunque vaya más allá. Y nos dejaron muchos ejemplos de eso, como cuando quitaron a los diputados anteriores. Hay como 3 resoluciones en ese aspecto, cuando declararon terroristas a los pandilleros. Nadie les estaba pidiendo eso tampoco. Sin embargo, es algo positivo. Entonces, a lo que yo voy yo es que una sala puede cambiar de jurisprudencia o de una línea jurisprudencial que traen, que siempre han resuelto de una manera sobre un tema, la pueden cambiar siempre y cuando sea una nueva composición de sala, un diferente contexto histórico, y la sala actual considere que la interpretación que hizo la sala anterior está equivocada y tienen que fundamentar por qué. Ahora, algunos considerarán que la fundamentación que hizo la sala quizás no sea suficiente, pero es la interpretación de la sala y es obligatorio cumplimiento. Entonces, eso convierte, para cerrar, en que la posibilidad que los ciudadanos elijan al presidente Bukele nuevamente, avalados por esta resolución de sala, sea completamente constitucional, porque esa interpretación ya ahora forma parte del texto constitucional. ¿Me explico? Sí, claro, como no, sí, lo entiendo completamente. Mire, una cosa es bien importante, porque de esto se ha hablado ampliamente hasta la saciedad, pero desde la definición de la hermenéutica jurídica, a mí no me gusta mucho tomar estos términos tan rebuscaditos. Sí, porque ¿verdad? no se comprenden. No, exacto, no se comprenden, pero realmente es algo muy sencillo. Si claramente hemos venido estableciendo que las resoluciones, empezando por eso, las resoluciones de la Sala de lo Constitucional o de cualquier juez son de estricto cumplimiento, pero aquí no, y como esta no nos conviene, sí, no la vamos a tomar en la interpretación de la literalidad, que es lo que señala, como le digo, ese término rebuscadito. Bueno, como vieron ahí, lo que dijo la abogada Tania Pastor, más que claro, gente. Así de fácil se la dejaron ir ese viejo castroso. Para que le quite de estar jodiendo, porque el maestro le agarra la jodedera. No olvide que tenemos a nuestro sponsor, los señores de jpgsoccerplanet.com en el área de Houston. Mire, puede comunicar con ellos al 832-498-7166, aunque hacen envíos para todo Estados Unidos, para Centroamérica y México, de suplementos deportivos, uniformes, todo lo que usted va a necesitar. También para esta Copa de Oro que está pasando ahorita, están vendiendo los boletos para todos los partidos, así que pónganse las pilas y cómprenlo en jpgsoccerplanet.com. Mire, en el área de Houston, vaya y cómprele a ellos le van a dar todos los utensilios para lo deportivo. También tenemos a nuestro escritor salvadoreño, mire, con sus libros El Síndrome de Marlin, libro 1, El Síndrome de Marlin, libro 2, The Last Bus Ride, que lo puede encontrar en el área de Amazon. O sea, lo puede ir a comprar en Amazon, cómpralos en Amazon, apoya un escritor talentoso salvadoreño. Son baratos los libros, $2.99 cada libro, y son muy buenísimos. Se los recomiendo que los vaya a leer y apoye al talento salvadoreño, el cual está hoy ofreciendo 2 libros: El Síndrome de Marlin 1, El Síndrome de Marlin 2 y The Last Bus Ride, que le va a gustar bastante el tipo de escritura, pues está bonito la historia en esos libros. Así que le comunico que vaya y los compre en Amazon. Búscalo como CM Taylor o con los nombres de los libros para que lo puedas encontrar. Y recuerda que también tenemos a nuestro sponsor de siempre, la señora Jane Hernández, al 240-645-2955. Jane Hernández, escanea el código QR que te llevará directamente
hasta su TikTok, donde podrás ver los videos de las casas que ella ofrece. ¿Quieres ser dueño de tu propia casa? Comunícate con Jan Hernández para el área de Maryland, Virginia y Washington DC. Llegamos al final del video, no sin antes agradecerte por el apoyo. Como dijo el gringo, see you later, my friend. Bye, 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 bye.